y voy a dejar con ustedes a Cecilia Castillo. Ella va a moderar la primera mesa y va a presentar a nuestras invitadas. Solamente voy a decir... Cecilia es teóloga, tiene una maestría en teología en la Universidad Metodista de San Pablo, es licenciada en Derecho y es miembro de la Misión Iglesia Pentecostal. Dos queridas colegas, hermanas y amigas, a quienes invito a que pasen a formar la mesa, y Cecilia les va a presentar. Ariane van Andel e Isani Bruch, pastora de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenidas. Daniel, ¿hasta qué hora esta parte? Cada una. ¿Cuánto me lo puse? Una hora. Javier dijo, sí, 20 máximo cada uno. Que las mujeres no se olviden de la sal, que los hombres traigan la levadura, que vengan muchos y muchas invitadas, que vengan las mujeres empobrecidas, que vengan los niños y las niñas abusadas, que vengan las personas que han sido violentadas por un sistema inhumano, porque les aseguro, como nos dice nuestra querida Elsa Tames, nadie, absolutamente nadie de este lugar saldrá con hambre. Esa es la invitación para hoy, generar hambre, generar saciedad, para que también podamos seguir construyendo en este camino. Justamente, lo ideal sería un gran círculo y poder mirarnos los rostros y no estar mirándonos las nucas. Así que también quizás vamos a hacer después otras propuestas. ¿Sí? No, también se usa en español, ¿verdad? Que a veces el portugués me traiciona. Pero la verdad que también creo en esa propuesta metodológica del compartir en el círculo, y eso también es un cambio de paradigma para poder mirarnos cara a cara y rostro a rostro, y ojo en el ojo, como decimos. Así que sean bienvenidas y bienvenidos, y la verdad que ha sido un lindo desafío el poder estar hoy día con ustedes y poder aceptar, porque también estoy al lado de dos compañeras muy queridas, con algunas he tenido un poquito más de tiempo de trabajo en conjunto, y con otra también me siento medio compatriota por el hecho de ser brasileña. Y tengo una hija brasileña, y eso también crea raíces y crea historia. Así que bueno, como el tiempo es breve y tenemos mucho para seguir hoy día conversando, tengo a mi lado aquí a Ariane van Andel. Yo le pedí una biografía a ellas que me mandaran, que respetuosa con lo que ellos me mandaron. Entonces voy a presentar a Ariane van Andel. Ella es teóloga reformada holandesa. Ella participa en la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, quizás muchos de ustedes la conocen, llamada IELCH. Ariane hizo su licenciatura y maestría en Teología Sistemática en la Universidad Libre de Ámsterdam, y su tesis versó sobre la teología feminista ecológica a la luz de la teología de la liberación. Posteriormente, ella siguió su formación para el ministerio en la Iglesia Protestante de Holanda. En el año 2000 realizó una investigación comparativa en Chile entre una comunidad de base católica y una iglesia pentecostal en los barrios populares de Santiago de Chile.
Ahí después yo le voy a preguntar qué iglesia pentecostal o cuál es iglesia, pero eso va a ser tema de otro momento. Desde el 2005, Arián trabajó durante 5 años en el Centro Ecuménico Diego de Medellín, en Santiago de Chile, en las áreas de justicia de género y ecoteología. También trabajó en Capacitar Chile en el tema de género y autocuidado. Después de 4 años ya viviendo en Valencia, en España, junto a su familia, su esposo es chileno, ella volvió en el año 2015, regresó a Chile en marzo al Centro Ecuménico Diego de Medellín, donde actualmente ella trabaja y coordina el área justicia ambiental, enseñando de género. Posteriormente tenemos acá a nuestra otra compañera, Isani Brook. Ella es una teóloga y pastora luterana feminista. Ha sido ordenada al ministerio pastoral en el año 2002, imagino en Brasil. Aquí, perdón. También es magíster en teología práctica por el Instituto Ecuménico de Posgraduación en San Leopoldo, Brasil. Su familia está compuesta por su compañero uruguayo Marcelo y por sus hijos Carlos, Felipe y su hija Amelia Josefina. Arián Isani es residente en Chile desde el año 1992. Tiene 11 años en el pastorado en Osorno, en la Congregación de la Paz, y después casi 6 años de pastorado en la Congregación El Buen Samaritano en Peñarolén. Ella es de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, también de la IELCH, y nos está acompañando también con su trabajo. Y en ese orden vamos a primero dar la palabra a Arián van Andel, cuya ponencia de hoy, el título es bastante sugerente. Dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? 2 puntos, 3 puntos, suspenso. Crítica teológica a la propaganda contra la ideología de género. Arián tiene la palabra, tiene 20 minutos aproximadamente, nos dijeron por ahí, y estamos muy contentas de poder escucharte y poder compartir tu sabiduría, Arián. Tienes la palabra. ¿Te parece que yo a los 5 minutos antes de terminar? Yo pongo un reloj aquí. Y yo también lo voy a tener controlado acá. Ya, súper. Estamos las dos. Yo tomo esto. Ya. Muchas gracias por la invitación a esta primera jornada. Es un honor para mí poder ser la primera ponencia en este día. Tenemos un contexto estos días que deja que es tiempo de hablar, para hablar con Eclesiastés. 3 mujeres apuñaladas en una marcha pro ley aborto en Santiago, que podemos decir lo que queremos decir, pero entonces es tiempo de ver que los debates ya no son debates, pero que hay violencia aquí. En esta ponencia quiero hacer un análisis crítico teológico de la metodología y el contenido de lo que yo veo como la propaganda contra la llamada ideología de género. Quiero desvelar el interés político de la campaña y examinar 3 supuestos teológicos de su contenido: la ley natural, la normatividad bíblica y el miedo al relativismo. Y finalmente quiero desarrollar algunas líneas teológicas para una cosmología o hermenéutica. ¿Quién y qué nos define? ¿Quién sabe en lo más profundo quiénes somos? Eso tal vez son preguntas que hay que hacer cuando se habla de género, pero que en el debate sobre la ideología de género han sido totalmente ausentes. Ese debate ha tenido un impacto grande y divisor a nivel sociocultural y político en Latinoamérica en la última década. Las preguntas que van al fondo son existenciales y se prestan para muchas reflexiones filosóficas y teológicas.
Lamentablemente, la apariencia de la noción ideología de género no ha generado esta reflexión y probablemente no fue inventado con tal propósito. El origen del término ideología de género es absolutamente oscuro. Cuando uno va buscando en internet no encuentras ninguna definición académica profunda del término. Parece que ha tenido un alto después de un discurso del Papa Benedicto XVI, entonces viene del mundo católico, frente a la curia en la Navidad de 2012, en que él hace una crítica fuerte a lo que él llama la filosofía o teoría de género, que puede ser una mejor denominación. Pero han tomado ese discurso otros corrientes en muchos sitios web medio vagos, con también fuentes medio vagas, en que, por ejemplo, en un sitio que habló el Papa, es una ideología, es decir, es un sistema de pensamiento cerrado que defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de las obvias diferencias anatómicas, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son unas construcciones meramente culturales y convencionales hechas según los roles y estereotipos que cada sociedad asigna a los sexos. El término ha sido tomado por católicos y evangélicos de círculos más conservadores igual. Entonces es una lucha ecuménica del parte más conservador como una propaganda fuerte para poner límites a políticas de derechos para personas LGTBI. Esta abreviación significa lésbica, gay, bisexual, transexual, bisexual y intersexual. No todos los grupos se identifican con este nombre, pero es como el nombre más comúnmente usado para el grupo. Entonces, ese grupo se ha organizado frente a políticas, eso es muy importante, como son la unión matrimonial para personas lésbicas y homosexuales o leyes de género que regulan el registro bajo un nombre nuevo y los derechos de las personas transexuales. Es esta impronta política de esta campaña que llama mucho la atención en Latinoamérica, donde oficialmente los estados son laicos, pero donde la incidencia de grupos religiosos y conservadores en la política pública sigue siendo. Los existenciales, estos grupos tienen un interés político preestablecido que les hace actuar por sobre las reglas de la democracia, donde oficialmente son solo una voz en el debate. Además, la manera en que han expresado sus opiniones muchas veces no respetan las reglas del diálogo democrático. La burla y el desprecio frente a personas LGTBI tienen un carácter muchas veces más de bullying constante que de una opinión fundamentada. Por lo menos eso es mi percepción. ¿Qué decir entonces desde la teología de eso? Yo he tenido mucho tiempo una gran resistencia a decir algo, porque ahí lo tomas en serio, ¿no? Yo dije, ideología de género no existe, así existen teorías de género, existen estudios de género, no hay ideología de género, y menos en la manera en que ellos lo presentan, entonces no digo nada para como ignorarlo. Pero por la gran influencia que ha tenido, creo que igual hay que ir elaborando una propuesta teológica distinta, porque usan argumentos religiosos y teológicos para fundamentar sus planteamientos. Entonces empiezo yo con un planteamiento teológico, una narrativa bíblica. Sobre Jesús y su pasión, es que se encuentra una pregunta que uso, y lo digo muy claramente aquí, como espejo para reflexionar el tema que abordamos. No digo que eso es este texto, pero el texto me llamó la atención en este contexto. Jesús está con sus discípulos en camino y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y los discípulos responden, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. La gente define a Jesús dentro de sus parámetros judíos, dentro de los esquemas que conocen y las expectativas que conllevan.
Después Jesús se dirige a sus seguidores y dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Es importante ver el contexto del texto. Los fariseos y judías están persiguiendo a Jesús y quieren tratar de ponerle a prueba su rectitud y en las leyes judías. El ambiente debe haber sido tenso porque Jesús cuestionaba con su actuar la rigidez de las normas religiosas de su tiempo. Se ve muchas de otras pruebas alrededor de este texto de Marcos 8, 27 a 29, en que pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Las preguntas que Jesús hace sobre su identidad entonces no son neutras. La manera en que le define la gente determina su destino, como también el entendimiento de sus seguidores sobre quién es. Jesús sabe además que su identidad, sea como sea, va a ser una razón para los fariseos de perseguirlo y por eso pide silencio por ello después, en Marcos 8:30. En los evangelios, Jesús de Dios. Su identidad se veía en una manera de vivir, revelando un horizonte de vida donde los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la buena noticia. Desde mi lectura de los evangelios y en base a estos versículos, afirmo la apuesta de la teología de la liberación, que el núcleo de la hermenéutica cristiana es la buena noticia para gente empobrecida, marginada y excluida. Y desde la teología feminista crítica añado un a priori, que no se puede tomar como punto de partido la autoridad normativa del arquetipo bíblico, sino que se debe partir por las experiencias de, en este caso, las mujeres en su lucha por la liberación. Una autoridad que busca evaluar la dinámica opresiva y liberadora de todos los textos bíblicos en sus interpretaciones. Es un a priori, es debatible, pero es mi punto de partido. Y ahí incluiría cualquier persona, entonces no solo mujeres que están discriminadas por su posición en el sistema sociocultural y económico de hoy. Jesús fue excluido por buscar una vida de inclusión. Su identidad como persona le fue denegado justamente porque quería proclamar vida a la gente más excluida de sus tiempos. Su destino fue lo de mucha de la gente que le incluía rechazado, despreciado, etiquetado como pecador. ¿Cuál serían esta gente en nuestro tiempo? No tendríamos que entrar en uno de los discriminados y rechazados de hoy, que son las personas que se llaman LGBTI. Estas personas también están sujetas a la pregunta, ¿quiénes dicen la gente que soy? Su exclusión se da por quienes son y por la búsqueda de lo que define, constituye y construye su identidad. También en sus vidas esta pregunta nunca es teórica y fuera de contexto. Cada persona que no cabe dentro de la normativa heteropatriarcal instalada en nuestras sociedades tiene un rostro, un cuerpo, una historia personal con experiencias únicas y personales. En el plano político, sus derechos deben ser garantizados por una política de estados laicos consensuados en un debate democrático. En el plano teológico cristiano, sus voces y testimonios deben ser considerados justamente porque somos personas. Como personas excluidas forman parte del rostro de Jesús. Es en los estudios de género, de verdad. Los conceptos críticos al statu quo de las estructuras de la sociedad generalmente nacen como respuesta a preguntas provocadas por una sensación de malestar, exclusión y discriminación. La categoría de género sale en el al inicio del siglo XX en reacción a una separación nuevamente del ámbito público y privado en que las mujeres son dicho que tienen que volver a sus casas después de la revolución más científica y la Primera Guerra Mundial, en que habían experimentado salir a las fábricas y trabajar porque sus maridos estaban en el frente. Entonces ahí
las mujeres empiezan a pensar sobre esos argumentos que mantenían su posición de madre y dueña de casa por ser las tareas idóneas de una mujer, porque no convencieron más, habían estado trabajando y todo. En los años 30 ya una antropóloga que se llama Margaret Mead mostró que los roles y conductos de hombres y mujeres eran muy diferentes y distintas en distintas culturas, y utiliza ahí el término género. Muy conocido es después la filósofo Simone de Beauvoir, que explora la distinción entre nuestro sexo, el cuerpo fisiológico con que nos nacemos, y los roles sociales que después asumimos por crianza y educación. De ella es la famosa frase: no se nace mujer, llega. Mujeres académicas más tarde empezaron a usar esa distinción entre nuestro sexo, nuestra anatomía y cuerpo y género para analizar las posiciones de las mujeres en las iglesias y los argumentos religiosos e interpretaciones bíblicas que fueron usados para justificar estos roles. La teología feminista analiza el rol de la religión para legitimar o cuestionar estructuras opresoras. Es muy importante destacar que en los movimientos feministas y en la teología feminista ha habido siempre posiciones distintas sobre la pregunta hasta qué punto mujeres y hombres tenemos diferencias naturales o en esencia. Es el debate que se llama nature-nurture, naturaleza o crianza, y ha acompañado la reflexión feminista desde el inicio y sigue siendo importante. La complejidad de estas discusiones se refleja en la cantidad de corrientes que existen dentro del feminismo. Schüssler Fiorenza, una biblista y teóloga feminista de Estados Unidos, describe 17 distintas corrientes dentro del feminismo. La pregunta no es tanto si hay diferencias, pero hasta qué punto estas diferencias se traducen en desigualdades y subordinación. La posición desde la teología feminista crítica que comparto ha sido que las diferencias entre hombres y mujeres por sexo están siempre influenciados por muchos otros factores, por los que los sistemas socioculturales nos definen, como son nuestro color de piel, clase, etnia, cultura, etc. Schüssler Fiorenza, que nombré antes, habla de quiriarcado en vez de patriarcado para poder visualizar lo que ella llama un complejo sistema piramidal sociocultural y religioso de entrecruzadas y multiplicativas estructuras sociales de dominación y subordinación, de gobierno y de opresión. Entonces es difícil hablar solo del binario sexo y género en este contexto. En este debate complejo, el factor género ha ganado importancia desde los años 90 por reflexiones desde el movimiento queer en la ciencia postmoderna, que cuestionan además la rigidez del binario sexo-género por otras razones. Basado en la filosofía de construccionistas como Foucault, se plantea la dificultad de interpretar los factores sexo y género como realidades que existen a priori y naturalmente, antes de las interpretaciones que les damos. Tesis que es trabajada extensamente en el libro Género en disputa de Judith Butler. Tengo muy poco tiempo, entonces voy rápido. Entonces, en el movimiento queer hay una reflexión sobre cómo el lenguaje también construye quiénes somos. Y en la ciencia se ha visto que hay mucho más maneras de ver físicamente que sabíamos antes. Entonces hay una complejidad ahí. En el pensamiento sobre la ideología de género, toda esa complejidad se pierde. Entonces no hay preguntas ahí. Y lo llaman ideología. Llamarlo ideología es interesante porque si vemos una definición de lo que es ideología,
del sociólogo Larraín. Él dice, tomando a la ideología en su sentido negativa, los postmodernistas, postestructuralistas y postmarxistas más o menos concuerdan que es un tipo de discurso que pretende suturrar o cerrar la permanente formación de significados. Y entonces, y viene del mundo del marxismo, en que dice que la ideología enmascara problemas sociales y la religión fue para Marx exactamente un tipo de ideología que no quería entrar más allá. Entonces, leyendo los textos de adversarios de la ideología de género, uno no se escapa de sensaciones constantes de inversión o proyección. ¿Por qué eligieron usar un término que fue en su origen usado contra ellos mismos? Si ideología es un término de la filosofía marxista, ¿cómo lo usan un sector que es normalmente visto como muy antimarxista? Quienes pretenden tener la verdad, surge la sospecha de una estrategia bien elegido para poder unificar a un grupo diverso bajo un mismo lema y además cooptar su lenguaje para desde adentro convertir sus palabras en algo negativo. Hacen interpretaciones de los distintos estudios de género y de distintos dichos de las personas LGTBI, pero no hay preguntas, ni un verdadero interés para entender al otro, ni siempre está claro quién es el adversario. Y eso se ve, por ejemplo, en la campaña en Colombia, que ha obstruido el proceso de paz con una propaganda que tiene hasta rasgos de la propaganda de Goebbels, que era un nazi. Se puede ver, se ha descrito eso en varios artículos. Entonces, ¿qué argumentos usan normalmente aunque poco fundamentales? Dicen, los católicos se ven la ley natural como la base de que la ideología de género, como ellos lo llaman, está mal, en el sentido de que dice que hay una ley natural que define que hombres y mujeres son esencialmente diferentes por su sexo biológico y que el sexo determina su experiencia de feminidad o masculinidad. Entonces eso se lee en la creación de Dios, es una mirada ontológica. Los evangélicos se ponen más en la... me están apurando aquí. Hay muchos versículos bíblicos que usan para decir que hombres y mujeres son esencialmente distintos. ¿Está bien? Sí. Después, si tienen preguntas, ¿cuáles? Probablemente saben. Y por ejemplo, sobre la homosexualidad, la narrativa sobre Sodoma y Gomorra está muy conocida, algunas leyes de Levítico, dichos de Pablo, que usan. Y hay un miedo tremendo a lo que se llama el relativismo. Entonces, si decimos que se puede decir que hay distintos géneros posibles, el humano tiene que ser su propio creador, dicen, y que ya no tenemos a Dios, que Dios ha definido cómo somos, y entonces no podemos la gente tomar la idea de quiénes somos en cuerpo y en identidad, ¿no? No es fácil elaborar una alternativa teológica frente a eso, porque los corrientes conservadores que están descritos arriba o aquí emergen desde una cosmovisión y epistemología occidental de la que nos cuesta liberarnos. En la teología académica todos hablamos desde estos márgenes todavía de la teología, de la cosmología distinta. Entonces lo que yo propongo es que tenemos que ir viendo la nueva ciencia que va cambiando todos los parámetros que revelan que materia y energía son intercambiables e equivalentes en la teoría de la relatividad de Einstein, y que todo el universo y la vida están hechos de energía, que hay mucho más, que lo único que sabemos de verdad de esta realidad es que es cambiante. Entonces la ley natural ahí
cae. No es tan fácil decir que Dios ha escrito eso o esta esencia en la misma realidad. Después tenemos que buscar una hermenéutica distinta, una hermenéutica de la sospecha desde una cosmovisión abierta al cambio en que leemos la Biblia de forma distinta. Podemos decir que en la Biblia no hay una respuesta fija sobre estas cuestiones de nuestro tiempo. La palabra homosexualidad no existió cuando se escribió la Biblia. Los textos que se refieren a homosexualidad casi siempre se dan en contextos de violencia y de abuso, que es algo distinto. Es cierto que los textos bíblicos reflejan una cultura patriarcal, pero no podemos entonces seguir interpretándolos como normativas para nuestro tiempo. Pero lo que sí se puede hacer es ver la práctica de Jesús, con que empecé con eso. Y por eso yo abogo por empezar con las experiencias, y lo que he encontrado muy interesante para terminar es un teólogo que dice que también es necesario, porque no podemos seguir pensando en Dios como alguien que nos dicta leyes a priori sobre cómo tenemos que vivir y que nos castiga cuando no las cumplimos. Nuestras imágenes de Dios también tienen que cambiar con los nuevos paradigmas de nuestro tiempo. Muchos teólogos y teólogas han elaborado imágenes que ayudan a abrirse a un Dios diferente, el Dios de todos los días, el Dios de la esperanza, el misterio que nos envuelve, fuente de relaciones. Y en esa búsqueda, si relacionamos a Dios, sobre todo en la tradición evangélica cristiana, con Jesús, quiero leer una cita para terminar de Anton Houtepen, que es un teólogo holandés que escribió un libro que se llama Dios, una pregunta abierta. Quienes que saben con seguridad quién es Jesús, de ellos es seguro que no lo han entendido. ¿Quién dice la gente que soy? No es una pregunta retórica de Jesús, sino una pregunta verdadera, con que Él también lucha, porque lo que Dios muestra en Jesús tiene el mismo origen que la esencia de Dios, tan entregado, tan responsable, tan plenamente llenado de esperanza e igual no sin preguntas. Justamente en sus preguntas a las personas es alguien que abre caminos, donde otros con sus dogmas ya han zanjado el asunto de Dios. Este teólogo entonces concluye que la tarea urgente de la teología de hoy es facilitar que gente pueda experimentar a Dios como una pregunta abierta, una búsqueda propaganda frente a la ideología de género ya han zanjado el asunto de Dios. Y así llevan a un camino de exclusión y hasta crucificación de mucha gente. Es importante mostrarnos seguidores de Jesús frente a esta tendencia, mostrando nuestro reconocimiento, apoyo y amor a todos y todas personas que se sienten excluidas. Transformemos nuestros temores en preguntas, curiosidad e interés, abriendo caminos nuevos en esta vida diversa y sorpresiva, en que Dios se revela donde menos lo esperamos. Gracias. Agradecemos a Arián por este tremendo aporte. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Crítica teológica a la propaganda contra la ideología de género. Yo veo desde acá y hay como hartas inquietudes, se ven caras de pregunta, de seguir poder enriqueciéndonos a partir del debate. Así que nos vamos a dar tiempo para el debate. Gracias, Arián. Realmente muy rico tu texto, tuve la oportunidad de leerlo y me parece un aporte tremendamente grande. Así que gracias nuevamente y el tiempo siempre es como que es opresor y vamos a ver otras maneras de poder comunicarnos con las personas para que sigamos enriqueciéndonos. Es una primera mirada. Y ahora, como ya habíamos presentado a Isani, ella nos estará compartiendo también máximo 20 minutos para que sean 25, para ser justa y equitativa, tal como también estamos hablando.
Y ella, el título de su presentación, de lo que ella desea compartirnos, son reflexiones pastorales sobre el aporte de las hermenéuticas de género como herramienta de desconstrucción y transformación comunitaria. Un tremendo título, pero sabemos que la experiencia y la práctica de Isani con seguridad nos va a aportar y nos va a enriquecer en esta mañana. Así que Isani, te damos la palabra, igual como con Arián. Antes que queden 5 minutos, que ya vi que ya es más flexible, te voy a avisar para que no te puedas tener tiempo. Muy buenos días. Gracias por ese espacio. Mi reflexión es una reflexión inacabada. Bueno, Ariana me llamó hace pocos días y dije, ya, ok, ¿no? Y lo hago desde el lugar que yo me encuentro en ese momento como pastora de una comunidad luterana en Peñalolén. Hago mía la frase de Catalina Keller: el reino de Dios es una desconstrucción de los reinos de este mundo. Durante mi formación teológica y práctica, inspirada por la teología feminista y por su propuesta hermenéutica de la sospecha. En el principio, orientada por la pregunta crítica por el uso y por el poder de las interpretaciones de las narrativas bíblicas sobre la vida de las mujeres y de su participación en la vida comunitaria eclesial. El feminismo, en especial la teología feminista, me permitió reconfigurar mi visión del mundo y de la iglesia, y así abrirme a perspectivas pastorales más humanas, con conciencia de mi situación y lugar como mujer en una estructura patriarcal y androcéntrica como es la iglesia o las iglesias. Desde esa conciencia de mi lugar y del lugar de las mujeres en la historia del cristianismo, nace en un primer momento de mi pastorado la inquietud de abrir espacios a la plena presencia de las mujeres y sus dones en la vida comunitaria. Actualmente, desde los aportes de la hermenéutica en perspectiva de género o géneros, ¿no? Busco o estoy en la búsqueda de generar, cambiar, transformar la concepción de que la igualdad entre los sexos y la justicia de género ha de ser alcanzada solamente a través de las leyes, sin desconocimiento de las injusticias y desigualdades en la vida de las mujeres. Considero necesario asumir desde mi lugar como pastora el desafío comunitario de desaprender y resignificar los modelos comunitarios patriarcales que hemos heredado, buscando una espiritualidad integradora, inclusiva y liberadora. Me hablan esta mañana sobre los aportes de las hermenéuticas de géneros prefiero no usar, o de la hermenéutica desde la perspectiva de género. Está limitada por mis propias búsquedas, experiencias y preguntas en torno a la justicia de género en las relaciones humanas y en las experiencias de vivencias comunitarias de la fe. El análisis de género, como señala Ivonne Guevara, implica reportarse al pasado, al menos unos 25 años atrás, y al mismo tiempo tocar una problemática extremadamente actual. Atravesamos un momento crucial de nuestra historia como sociedad, que es, desde mi mirada, consecuencia de un largo caminar de búsqueda por la justicia, donde el enfoque o la perspectiva de género ha sido fundamental.
pues nos permite hacer visible la complejidad social, cultural, política y religiosa que existe en las y mujeres. El concepto de género pasa a ser una herramienta de interpretación de las relaciones humanas a partir de los años 90. Su enfoque trae a la luz lo ignorado por nuestra cultura patriarcal, que siempre nos ha presentado una visión androcéntrica del mundo, por ende de la teología y de la iglesia. El análisis de género viene a hacer visible las desigualdades históricas entre hombres y mujeres y las diferencias construidas socialmente entre los sexos. El patriarcado eclesiástico no solo ha callado frente a esas diferencias que causan injusticia en la vida de las mujeres, sino también ha fomentado y justificado la opresión de las mujeres y de las personas LGBTI. De ahí entonces, desde mi pastorado, veo la importancia de leer y releer nuestros textos sagrados desde una hermenéutica en perspectiva de géneros. Pues esa consiste entonces en sacar el velo, en develar las bases que sustentan la producción de la injusticia en las relaciones humanas, en especial en las relaciones entre lo masculino y lo femenino. Elizabeth Fiorenza señala que la categoría de género no se limita a las diferencias sexuales dualistas. Sexo. El hombre, el ser humano paradigmático, que es el centro de las sociedades, culturas y religiones androcéntricas. La mujer es el otro. Por ello, las hermenéuticas desde la perspectiva de género son de vital importancia para repensar e imaginar nuevos modelos de comunidad, pero también como para vivir nuevas relaciones con base en la justicia y en la equidad. La mujer siempre ha sido entonces, como dice Fiorenza, el otro en la sociedad y también en nuestros espacios comunitarios eclesiásticos. Nuestras comunidades, nuestras iglesias, históricamente son pensadas y construidas a partir de una visión androcéntrica que coloca lo masculino en el centro. Y cuando hablo de lo masculino, lo hablo de lo masculino desde la construcción patriarcal. El masculino pasa a ser el padrón, la medida de todo. Aunque la mayoría de las personas que participan de la vida comunitaria y sustentan la vida comunitaria sean mujeres, ¿no? Esa es nuestra realidad como iglesias evangélicas, ¿no? Lo masculino es el género superior, como menciona Elizabeth Fiorenza, lingüísticamente y socialmente activo, fuerte, eficaz. Mientras que el género femenino es particularmente palabras bonitas y agradables. Antes de hablar precisamente de los aportes de la hermenéutica de género en la desconstrucción de los modelos patriarcales de comunidad de fe, presentaré algunas consideraciones sobre el concepto de género, buscando desconstruir la comprensión de que hablar de género es hablar de mujer, ¿no? O cuando, ¿no? Cosas de mujer, ¿no? Cuando hablamos de la teoría de género, estamos hablando de la idea de que lo femenino y lo masculino, de los roles atribuidos a ambos sexos, que esos roles no son naturales o biológicos, sino más bien son construcciones sociales y culturales, que se han transformado en diferencias y roles que generan desigualdades sociales, políticas, religiosas y que generan vulnerabilidad de derechos en la vida de mujeres y niñas.
Simone de Beauvoir, en su libro El segundo sexo, señala, Ariane ya lo citó, estamos con la misma frase, no se hace mujer, se llega a serlo. Las hermenéuticas de género son el resultado de la teoría de género que proviene de la vida. El género es una categoría de análisis que permite al feminismo avanzar a otras dimensiones y niveles que cuestionan los mecanismos de poder patriarcal y sus discursos que buscan legitimar la dominación patriarcal sobre la vida de mujeres, pero también de hombres. La hermenéutica de género, desde la categoría de género, nos aporta una visión más amplia y diversa sobre las demandas y los roles asignados históricamente en torno al sexo. Vistos esos elementos, reafirmamos desde la experiencia pastoral la necesidad de traer para los diferentes espacios comunitarios de nuestras comunidades de fe la hermenéutica bíblica en perspectiva de género, para desconstruir esos roles históricos de ambos sexos. La Biblia es para nosotros y nosotras, y hago el ejercicio también de decir nosotros, es el guía para nuestras vidas, para vivir nuestra espiritualidad y para construir comunidades de fe. En lo pastoral, a menudo nos encontramos con la pregunta, ¿qué hacer con ciertos relatos bíblicos patriarcales, ¿no? De repente de nosotros, principalmente las mujeres, hay algunos relatos bíblicos patriarcales que no solo limitan el actuar de las mujeres, sino la excluyen de la vida comunitaria. ¿Cómo leer e entender las contradicciones de las cartas paulinas, que en una carta señala que las mujeres deben guardar silencio en la congregación, pues no les es permitido hablar, y en otra las reconoce como compañeras de misión? Sabemos que hubo participación de mujeres en el movimiento de Jesús. Hubo mujeres discípulas que fueron las primeras testigos de la resurrección. Y nos preguntamos con la comunidad, ¿por qué los relatos no incluyen a una mujer en el círculo de los 12? ¿Por qué parece que solo los hombres tienen la vocación y son llamados por Jesús? Los evangelistas saben que las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección, pero para ellos los verdaderos testigos son hombres. Por ejemplo, en Marcos 14, del 3 al 9, nos es narrada la historia de la mujer que ungió a Jesús, proclamándolo como el Cristo. Y en el versículo 9 se nos dice que ella será recordada en cualquier lugar del mundo donde se anuncie la buena noticia. Se ha de hablar de ella, de lo que ella hizo. Sin embargo, su memoria fue olvidada por el evangelista. A través de las contradicciones de los textos bíblicos, de la invisibilización y de los silencios, podemos darnos cuenta que estamos frente a una problemática de género. Y es aquí donde las hermenéuticas de género, a partir de la hermenéutica feminista de la sospecha, nos llevan a preguntar por el contexto en que fueron escritos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Preguntarnos cuáles eran las conductas de las sociedades presentes en los textos bíblicos. Cuáles eran los roles designados para los hombres y mujeres. ¿Qué leyes existían en esa época? La doctora Helene Folkes señala que las escrituras se encarnaron en esas sociedades
Y con eso, dice ella, se vistieron con las características de esas sociedades, inclusive con sus dogmas de género. En ese sentido, comenta Irene, hace falta no solo una lectura de clase, sino también de género. Cómo eran las relaciones de poder entre hombres y mujeres en la sociedad de Corintio. Podían participar en las normas para su interacción en público y privado. Eran distintas esas relaciones en las diferentes clases socioeconómicas. Por ejemplo, una mujer de la gran masa de pobres, ¿tenía ella más capacidad de autodeterminación que una mujer de la oligarquía? La población esclava representaba en esa época entre un 35 y un 50% de todos los habitantes de la ciudad. ¿Cómo era la vida de las mujeres esclavas? Desde la comprensión de Irene, para una lectura adecuada de los libros de la Biblia, es imprescindible buscar respuesta a preguntas como estas. Si no lo hacemos, hacemos violencia al carácter mismo de la Biblia, que no es un libro caído del cielo, dice ella, sino una colección de documentos que dan testimonio de la experiencia de Dios que tuvieron. En primer lugar, los antiguos hebreos y luego, en la era cristiana, hombres y mujeres de otras culturas, etnias. Es evidente, al menos para mí, que las hermenéuticas de género son herramientas importantes que nos permiten desconstruir, despojarnos de modelos de relaciones opresivos, justificados como voluntad y como palabra de Dios para nuestras vidas. Además, también nos ayuda a discernir lo que también permanece como fundamento en la lectura o relectura del texto sagrado, en la construcción también de nuevas maneras de relacionarnos y de ser comunidad. El aporte de las hermenéuticas de género no se restringe a la interpretación de los textos bíblicos, sino también en la interpretación de nuestros modelos eclesiales, de la interpretación de nuestros símbolos, de nuestro espacio, de nuestra historia, de nuestras imágenes de Dios, como hablaba Ariane, de nuestra corporalidad. Es una herramienta que abre un proceso de transformación de la comunidad de fe hacia la búsqueda de hacer posible que acontezcan señales del reino de Dios en medio nuestro. Desde mi propia experiencia pastoral, las hermenéuticas de género promueven la conversión de la comunidad hacia la construcción de una sociedad y de una iglesia más justa y libre de tantos prejuicios frente a lo diferente. Nos ayuda a interpretar nuestro mundo, pero también a interpretar otros mundos y otras realidades humanas. Las hermenéuticas de género, desde mi mirada, entonces, nos ayudan como discípulos y discípulas de Jesús a recoger, interpretar los signos de nuestro tiempo y abrir nuevos caminos para fortalecer lo comunitario. Así también como para pensar nuevas estrategias de resistencias y esperanza frente a la complejidad. Vivimos en nuestro contexto político, social, económico, religioso y cultural, sigue siendo un contexto marcado por el patriarcalismo, tristemente sostenido por el cristianismo patriarcal, que vulnera y niega el derecho a la igualdad de todas las personas. Hay quienes sustentan que ya hemos superado las injusticias históricas del patriarcado, que ya no existe la dominación de lo masculino no sobre lo femenino. Personalmente pienso que no. Lo ocurrido en la marcha pro aborto libre, seguro y gratuito el jueves 26 de junio en Santiago es el reflejo del patriarcado cristalizado en nuestra sociedad y por ende en nuestras iglesias y en especial en nuestras iglesias evangélicas. Es mi esperanza que
el contexto que estamos viviendo a partir del mayo feminista, de la ola feminista, haga florecer una nueva sociedad y nuevos modelos también de comunidades de fe. El movimiento estudiantil feminista logró desde mi mirada abrir fisuras en el patriarcalismo chileno. No sabemos cuáles serán los reales alcances de sus demandas, pero sí celebro la incomodidad producida por ese movimiento en todos nuestros espacios comunitarios. Celebro que en mi comunidad de fe hoy, por ejemplo, la violencia, el lenguaje inclusivo y no sexista, celebro que los hombres se estén preguntando y cuestionando por sus lugares de privilegios, que se están permitiendo expresar sus emociones y que están haciendo la pregunta si es posible vivir como hombres en esa sociedad de manera distinta. Celebro, por un lado, esa apertura de nuevos caminos, pero también nos preocupa la complejidad, la polarización y fragmentaciones que vivimos como sociedad. Con preocupación vemos las crecientes alianzas en nuestros países del conservadurismo político con el fundamentalismo religioso que sustentan y justifican el machismo, el sexismo, la xenofobia y el racismo. Creo que esas corrientes pueden llegar a ser un gran retroceso para nuestras sociedades y para nuestros derechos. El discurso de algunos sectores de que existe una ideología de género y sus campañas antigénero ha generado consecuencias violentas en nuestra convivencia social. Han hecho renacer discursos y acciones fascistas, marcadas por el odio y por la misoginia, con una fuerte negación a reconocer la igualdad y la diversidad como valores del Evangelio. Con eso voy terminando. Y en ese contexto entonces de polarización social, yo me pregunto, herederas de una teología de la gracia y de la misericordia, que tiene como núcleo ético del Evangelio el amor al prójimo, a la prójima, cómo transformar nuestras comunidades en espacio de resistencia política y esperanza a partir de la misericordia, cómo trabajar la misericordia como una postura política frente a los reinos de este mundo. Trabajar desde la perspectiva de género o desarrollar un pastorado desde esa mirada no es muy fácil. A veces es un poco desesperanzador, ¿no? Pero en Brasil, en mi país, hay un dicho que los que hablan portugués, aquí Cecilia, Daniela, otros, que dice, agua mole en pedra dura, bate, bate, até que fura. ¿No? Es decir, creo que es eso, ¿no? Trabajar un pastorado desde una perspectiva de género es eso, ¿no? Es ser como esa agua que, ¿no? Golpea, 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 ¿no? Hasta que, ¿no? Logra romper entonces esas piedras, ¿no? En nuestras comunidades y así entonces transformar esas piedras, ¿no? En puentes hacia una nueva sociedad y una nueva iglesia. La Biblia ha servido para justificar la opresión y la exclusión, pero también ha servido para encontrar caminos de liberación, ¿no? Para animar y apoyarnos en diferentes luchas por la igualdad y la justicia. Y comparto con ustedes que el otro día, hace 2 domingos, en una liturgia dominical, yo decía, tenía ganas de saltar de una pata de alegría
En el momento de la oración de intercesión, nosotros en general entregamos a personas, y la señora Elena, que es una mujer que ha tenido un proceso de transformación tremendo en su vida, desde su participación en la comunidad de fe, hace la oración y habla Dios, Padre y Madre. Y dije, después de 5 años, ¿no? Haciendo oración, intentando, ¿no? Colocar otra imagen de Dios que no sea la masculina, ahí está, ¿no? Así que es lento, pero es posible construir otra manera de